Bienvenidos al programa La Guardilla de hoy. Hoy con dos entrevistas del pasado muy interesantes, porque son de dos amigos muy entrañables para mí y supongo que para muchos de vosotros. En primer lugar entrevistaremos a Paco Grajera, un hombre que conoce el medio natural como nadie, ornitólogo, especializado, pajarero como dice él, también escribió sobre el lobo, sobre la guerra, sobre la posguerra. Y precisamente hablando de guerra y de posguerra, hoy le vamos a ofrecer la primera de las dos entrevistas que le hice a una mujer muy especial, que todos recordarán, muchos de vosotros recordaréis, Cándida Montaño. Espero que os guste y nos vemos la semana que viene. ¡Feliz semana a todos! Bien, pues en este especial que vamos a hacer sobre la División Azul, gracias a un libro pues escrito entre dos amigos, Francisco Grajera y Daniel Infantes, un libro que se titula Rumbo a Rusia, los voluntarios extremeños de la División Azul. Pues vamos a hablar con el 50% del libro, que es Daniel Infantes. Muy buenas, Daniel. Ha venido desde Badajoz, porque él reside en Badajoz, ha venido hasta aquí a Zafra, precisamente aquí a la casa de Paco Grajera para hacer esta entrevista. ¿Qué tal? ¿Está bien? Después de haber sacado ya el libro, tu primer libro además, ¿no? Sí, este es el primer libro que hago en colaboración con Paco y espero que no sea el último. Bueno, tú hablábamos ahora fuera de cámara que, bueno, eres de Badajoz, tus padres emigraron a Bélgica, supongo que en los momentos pues más difíciles siempre que hubo después de la posguerra y tal, y luego volviste. ¿Tú a qué te dedicas realmente, Daniel? Pues me dedico a la construcción. ¿A la construcción? Construcción. ¿Y cómo, de verdad, porque esto siempre llama mucho la atención, un hombre que se dedica a la construcción, cómo decide un día escribir un libro sobre los divisionarios, la gente que fue a Rusia después de la Guerra Civil Española a colaborar con el ejército alemán para la campaña rusa? ¿Cómo decide? ¿Tuviste algún miembro de la familia que realmente estuvo allí en la División Azul? Cercano a mí, no. Un hermano de un tío mío, sí, estuvo allí y de hecho murió allí. Pero lo que pasa es que yo, vamos, siempre me ha gustado la historia militar y vamos, y de hace 15 años para acá, pues me centré en el tema divisionario. Y entonces todo lo que es referente a la División Azul, pues procuro estudiarlo, recopilar datos y ese ha sido el motivo. Y el encontrar a Paco y echarme un cable, como yo digo, a la hora de hacer este libro, pues bueno, pues para mí fue una gran satisfacción y una gran ayuda por parte de él, claro está. Bueno, la verdad te ha gustado siempre la historia militar como, bueno, como autodidacta en cierta manera, porque te gusta leer este tipo. ¿Y cómo de toda la historia militar, que es muy compleja, la División Azul tiene algo en especial? Hombre, para mí sí, porque es una unidad, bueno, de españoles, ¿no?, que lucharon dentro de un conflicto a nivel mundial. Y no sé... Es el reflejo muchas veces, supongo, Daniel, de la dureza de decir, bueno, después de que acaba una guerra civil, está tan mal la cosa que nos tenemos que ir a otra guerra, porque aquí en España era muy difícil de vivir en aquellos tiempos. Quizá esa realidad tan dura que impuso a estos hombres jovencitos, que ya hablaremos más tarde, que se fueran allí, quizá eso también en cierta manera te emocionó a la hora de abarcar ese tema. Sí, desde luego, y el saber que había habido españoles dentro de ese conflicto, para mí, bueno, pues siempre me había llenado un poco de atención, ¿no? El averiguar el por qué habían estado estas personas dentro de ese conflicto. Bueno, Paco, ya en su libro Los Quintos de Pelargón, ya nos acerca un poquito al tema de la División Azul. ¿Cómo conociste a Paco y cómo llegaste a fusionaros para este proyecto? Bueno, pues realmente yo hacía muy poquito ya que me había comprado su libro cuando él se puso en contacto conmigo y me propuso el hacer este trabajo en conjunto, y para mí eso fue, vamos, una salida y era un sueño que yo tenía desde hacía mucho tiempo de hacer algo al respecto, ¿no? Dar a conocer esto a la gente, ¿no?, de que había habido, bueno, extremeños también dentro de la División Azul, y pues para mí eso fue una gran ayuda, el conocer a Paco, y un sueño, claro está, un sueño hecho realidad.
Tú ya entonces le comentaste a él que tenías intención a través de... que ya estabas investigando tú, entonces. Sí, sí, yo llevaba ya un tiempo investigando sobre el tema extremeño aquí en Badajoz y tenía recopilado algunas cositas y bueno, el proponerme Paco, lo de hacer el libro, pues bueno, pues ya eso ya fue el punto culminante de tirar al 100% adelante con todo esto. Bueno, Paco, que ya tiene una trayectoria amplia en escribir, ya recuerden ustedes la entrevista que hicimos pues la pasada temporada, de los libros que él, aunque se define pajarero, ya hablaremos ahora con él y tal, pero ha metido también pues el mundo de la investigación propia dentro de lo que es Los Quintos de Pelargón, a través de algo, vamos a decir, pues muy familiar, de aquellas cartas que encontraron de su familia y luego en la División Azul. ¿Cómo habéis organizado? Porque claro, tú has trabajado desde Badajoz, estamos hablando de los extremeños, Cáceres y Badajoz. ¿Cómo habéis organizado a la hora de hacer este libro? ¿Os habéis dividido alguna parte, uno, otro? ¿Cómo? Bueno, ha habido partes del libro que sí, lo hemos hecho. Mayormente él es el que ha dirigido todo el tema del libro. Él me decía, bueno, pues tú dedícate a esto o a ver a esta persona, y realmente lo hemos hecho así, ¿no? Pero ahí realmente quien ha llevado toda la voz cantante ha sido Paco. Él es el director del libro y bueno, hemos tenido la suerte de encontrar a gente que han tenido familia dentro de Cáceres, que habían estado en la División Azul, pero están en estos momentos viviendo aquí en Badajoz, y bueno, pues la haber encontrado... Y ha facilitado, ¿no? Nos ha facilitado el tener, bueno, que habernos desplazado quizás a Cáceres, ¿no? Porque toda esa documentación pues la hemos tenido aquí. ¿O habéis organizado cuánto tiempo de trabajo? ¿Cuánto tiempo habéis tardado en confeccionar este libro? Pues casi 3 años. Habéis indagado en archivos, vamos a decir, hay diarios de personas que a lo mejor lo guardan, testimonios de gente que todavía vive, evidentemente, y archivos. También habéis hecho un trabajo de archivos, habéis metido en archivos militares. Sí, ¿no? sí, efectivamente. Hemos tenido que estar visitando 2 veces el Archivo Militar de Ávila, archivos particulares, y bueno... Sí, todo tipo de archivos que hayáis podido encontrar en un momento determinado que haga referencia, claro, evidentemente, al mundo de la División Azul. Mucha documentación, muchas fotografías, ahora hablaremos también con Paco de ello, pero en algún momento, siempre en la confección de un libro como este, aparte que hay que tener mucha paciencia, el investigador tiene que tener mucha paciencia, en algunos momentos has encontrado dificultades a la hora de hacerte con documentación. Hay gente que no quiere hablar de este tema, que no quiere dar testimonio porque es duro, porque la campaña de Rusia fue difícil. ¿O habéis encontrado con algunas cortapisas? Bueno, sí, realmente la mayoría de las personas han colaborado bastante bien con nosotros. Los familiares nos han aportado bastante a la hora de fotografía, documentos. Sí, hemos dado con gente que, bueno, que después de estar en su puerta, pues nos la han cerrado, porque no han querido hablar del tema. De hecho, es un tema que todavía podríamos decir que está un poco tabú. ¿Por qué crees que después de haber pasado tiempo, que ahora mismo, pues bueno, aunque la guerra civil española pues está, vamos a decir, en auge al nivel de bibliografía, que cada vez se escriben más libros sobre la guerra civil, y la División Azul, porque en mucha bibliografía, quiero decir, habéis consultado archivos, pero gente que haya escrito la División Azul, muy poca, ¿no? En realidad, ¿por qué? ¿A qué crees que se debe todo esto? Pues la verdad que no sé a qué pueden tener ahora ese miedo a hablar del tema de la División Azul. No te puedo decir el por qué, pero sobre todo esto nos lo hemos dado en personas mayores o en familiares que hemos ido a entrevistarlos y se han negado rotundamente. El miedo a hablar, no sé, el motivo no sé el por qué, porque vamos. De todas las historias que os han contado, porque el libro recoge pues episodios muy personales, la mayoría se redunda mucho en los testimonios, que es la parte viva de la historia. Un documento puede ser frío, ¿no? El documento de la memoria siempre es mucho más vivo y es de una manera realmente como lo ve uno directamente. ¿Te han emocionado algunos de estos episodios de gente que estaba allí, gente que
no sabía leer, ni escribir, ni sabía, como comentamos en la otra entrevista, ni lo que era el papel higiénico en un momento determinado, y verse a tantísimos kilómetros, pues allí en algo que parecía que no les correspondía y que realmente estaban obligados en esto, quizás por la miseria que había en España. ¿Realmente te ha emocionado alguna de esas historias de una manera muy personal? Sí, hombre, hay muchas historias, podríamos decir, contar bastantes. Pero hay una en particular de un soldado que se fue con 18 años y el día después de cumplir los 19 años, pues tuvo la desgracia que lo mataron. Y eso, bueno, eso sí se me ha quedado bastante, porque es muy duro. Tan jovencito. Es muy duro. Y el día después de haber cumplido 19 años, bueno, que lo mataran, ¿no? Es tremendo, ¿no? Es tremendo todo, bueno, episodios como esos, supongo que habrá muchos de gente que perdió la vida. ¿Cuántas personas de los que fueron, cuántas fueron en total, más o menos? Extremeño, vamos a hacer en el caso extremeño. Oriundo de Extremadura, una relación de 2100. 2100 extremeños. Oriundo de Extremadura. Luego hubo otros muchos que, bueno, que partieron de aquí de Extremadura, pero no eran oriundos de Extremadura. Estaban en ese momento haciendo el servicio militar o por otras causas, estaban aquí en Extremadura. Algunos se quedaron en la Legión Azul, luego otros se quedaron a vivir por allí quizás y no volvieron a España, pero realmente de los que no volvieron por causa de desaparecido en combate, ¿cuántos volvieron, o cuántos no volvieron, mejor dicho? ¿Cuántos no volvieron? ¿De extremeños? Sí. Pues no te puedo decir ahora mismo. ¿Pero un tercio por lo menos? ¿De extremeños? No tanto. No tanto, cantidades mínimas. Mínimas. Realmente no murió mucha gente allí. A ver, Sí, ¿murió? Murieron bastante, a nivel general sí. A nivel general sí, ¿no? A nivel general murieron, no hay una cifra exacta, se barajan cifras entre 4.900 y 5.000. ¿Habéis tenido contacto, digo yo, en la investigación de gente que esté en Rusia o que todavía estén por allí? Quiero decir, que hayan quedado algún testimonio de que pues, fulanito se fue y todavía vive, qué sé yo, en alguna república rusa. No. ¿No habéis tenido contacto? No sé ningún caso de esa relación, ¿no? Bueno, a lo mejor salen, quiero decir, a lo mejor a través de esta entrevista pues puede salir. Hombre, ya sería para hacer un apéndice en una reedición, volver a incluir algunos, porque mira, a lo mejor alguien nos está viendo y puede decir, oye, pues yo tengo un familiar en Rusia que está en la División Azul, ¿no? Y que lo mismo pues todavía... La verdad que no conozco ningún caso de ese tipo, no. Bueno, Daniel, después de todo este trabajo que has hecho, que supongo que también junto a Paco pues has aprendido muchas cosas, sobre todo cómo se hace un trabajo, vamos a decir, el método científico, vamos a decir, del investigador a la hora de tratar con papeles, con archivos y con testimonios orales. ¿Te vas a embarcar en alguna publicación tú solo o tienes alguna idea de seguir esta senda? No, vamos, yo voy a seguir investigando el tema de visionario. De hecho, ahora estoy confeccionando el listado de caídos, de todos los caídos que hubo a nivel general. Pero vamos, yo sinceramente todavía no estoy preparado como para meterme en una publicación por mi propia cuenta. Eso sí, tiraría, si acaso, de mano de Paco. ¿Tiraría de asesoramiento? Exactamente. Sí, hombre, de él he aprendido bastante. He aprendido bastante a la hora de investigar y de documentar todo el trabajo. Pues Daniel, si te parece, vamos a pasar al otro 50% de este libro, ¿te parece? Y muchas gracias por tu atención. Igualmente. Pues estamos con Paco, es decir, otro 50% de la publicación y bueno, ya un viejo amigo y conocido para todos ustedes porque ya entablamos una conversación en la guardilla y realmente como ahí quedamos, ¿verdad? En este libro que entonces cuando hicimos la entrevista se estaba confeccionando, pues aquí está, ya el libro está hecho, ya... A uno le entra una satisfacción, decir, ya del trabajo ya hecho, complementado y todo. Y bueno, la misma pregunta que le he hecho a Daniel. ¿Qué se siente cuando uno ya ve la cosa terminada? Pues lo mismo que en un parto. Yo nunca he tenido muchachos. Uno se quita un peso de encima tremendo. Y sobre todo de que uno ve que efectivamente ya está el libro con su pasta, su papel, su índice, su prólogo, su todo... Y eso es la mayor felicidad. Todavía uno está un poquito en las nubes,
Todavía uno está masticando porque el libro está calentito. El libro lo ha traído mi hijo Paco el domingo pasado de Madrid y todavía estamos saboreándolo, el libro, pero vamos, muy contentos, igual que Daniel, muy contentos. Bueno, la edición del libro, ¿quién la ha hecho? ¿Y cuántos ejemplares han hecho? Sí, lo ha hecho Editorial Raíces, que es una editorial de Madrid a nivel nacional, y han sacado 2000 ejemplares en la primera tirada. Pero vamos, yo confío que sacaremos bastante más ediciones. Porque de los Quintos de Pelargón, ¿por qué edición vamos ya? Pues se hicieron 3 y vamos, que yo sepa, ya lo comenté otra vez, se habían vendido ya más de 10.000 ejemplares, entonces yo creo que con suerte pues pasaremos de los 20.000. Pues sin lugar a duda. Oye, una cosa que te iba a preguntar, porque creo que lo más difícil a la hora de, en un libro con tanta información, que relata la experiencia, el éxodo, vamos a decirlo así, de tantísimos extremeños en este caso, ¿no?, de la División Azul hacia Rusia, una de las cosas más difíciles es ponerle un título. Esto es una pregunta, sí. Es decir, rumbo a Rusia, y luego lo que es la expedición de los extremeños en la División Azul. Pero, ¿cómo nace el título? Pues como ha dicho antes Daniel, aquí lo hemos llevado todo a medias, porque sinceramente ha sido una suerte tropezarme o que él se tropezara conmigo, el uno con el otro, porque es mucho más llevadero el trabajo de investigación y otras cosas. Él antes está comentando diciendo que yo he dirigido, bueno, la experiencia es un grado, ¿no? Yo también soy más viejo que él ya llegará a mi edad con suerte y escribirá más libros por su cuenta, pero él, por ejemplo, que tiene el gusto macabro de los muertos, pues las listas de los muertos las ha llevado él al pelo, de buscar cementerios, filas, fosas. Ha habido en muchas partes del libro que ha sido tarea suya. O sea que cada uno hay que darle su mérito y él lo tiene. Y luego a la hora del título pensamos en un principio, porque hemos estado siempre en contacto, el teléfono siempre ha estado en línea caliente, Badajoz, Zafra, Zafra, Badajoz. Pusimos primero Rumbo a Moscú, pero él inmediatamente me dijo, no, ya existe un libro que se llama Rumbo a Moscú, de la División Azul. Pues entonces quieto parado. Y entonces pensamos en Rumbo a Rusia, porque en realidad esta gente salieron rumbo a Rusia, a un sitio desconocido, que yo incluso hasta pienso que la mayoría de los divisionarios que se fueron no sabían ni dónde estaba en un mapa, dónde estaba Rusia. Estoy convencido de ello. Y luego el subtítulo, que se abrevió porque en la portada iba a ser muy grande, es La Odisea, porque es una odisea de los voluntarios extremeños en la División Azul. Y ese fue, les operamos todo en común acuerdo. Sé que es muy difícil porque hay mucha información, pero hay mucha gente joven y además agradecemos la cantidad de gente joven que nos ve en el programa La Guardilla y que, bueno, también queremos que sea divulgativo. ¿Podría explicar, yo sé que es un poquito así muy complejo y amplio, por qué nace la División Azul y qué es la División Azul? Sí, es un poquito complicado, pero vamos, resumiendo un poco... Resumiendo un poquito. Sí, para eso sí. La División Azul hay que decir que es un punto y seguido de la Guerra Civil Española. En la Guerra Civil Española ha habido dos bandos enfrentados, uno con el apoyo de las dictaduras fascistas, los italianos y los alemanes, y otro por la Unión Soviética comunista. Entonces ha sido un poco de un combate en territorio español, pero de dos superpotencias, concretamente la alemana, porque Mussolini era un poco el amiguete de Hitler, para entendernos, ¿no? Y por otro lado Stalin. Acaba la Guerra Civil Española con la victoria del bando franquista, y cuando Alemania invade la Unión Soviética, pues hay unas ganas de revancha entre el bando vencedor, concretamente entre los idealistas falangistas, le quieren devolver la visita a los comunistas de las brigadas internacionales. Eso en un principio es lo que mueve eso. Luego, claro, está siempre el tema de la política. Serrano Suñer mueve muy bien los hilos, ¿saben? Viendo todavía que hay una exaltación patriótica en España, que está muy caliente la guerra civil, que hay mucho odio todavía, y consigue poner en pie a una parte importante del país para dirigirse a Rusia. Eso en un principio. Y luego también está el tema de que hay una lucha interna entre el ejército y la falange por el poder de España. Por un lado, los militares piensan que ellos han ganado la guerra, aunque haya habido unas milicias falangistas, pero ha sido el ejército de Franco el que ha ganado la guerra. Y por otro lado, la falange está tratando por todos los medios de ocupar puestos de mucha importancia en el gobierno de Franco. Franco, como siempre, corta por la mitad, tira por la tajante y dice, bueno, vamos a mandar una expedición a Rusia, pero la tropa la va a poner la falange, mediante los banderines de enganche, con voluntarios, y los mandos van a ser militares, del ejército.
porque si en el supuesto que en ese momento, estamos hablando de julio del 41, la guerra, como se suponía todo el mundo, la ganaría Alemania, pensaban que aquello iba a ser cuestión de un día, ganar la guerra de Rusia, pues repartimos la victoria entre los dos, que no haya una parte vencedora, no sean ni los falangistas ni los militares los que hayan ganado la guerra de Rusia, sino que haya sido el gobierno de Franco. Y eso básicamente es por el motivo por el que España se embarca en aquella aventura, un poco contracorriente, porque España en ese momento se había declarado a nivel internacional un país no beligerante. Sin embargo, ellos dicen, no, nosotros no participamos en la Segunda Guerra Mundial, nosotros vamos a hacer una nueva cruzada contra el bolchevismo, que es el enemigo perpetuo de la España católica, apostólica y romana que instauró Franco. Así nace y así se va una serie de voluntarios. ¿Valía todo el mundo para ser voluntario? Pues a nivel regional, a nivel de Extremadura, cuando hacen la División Azul, instauran una serie de cupos provinciales. Parece ser que hubo provincias, sobre todo las catalanas y algunas del norte, que no llegaron a ese cupo. Pero lo que fue el sur de España, el cupo se rebasó con creces. Entonces tienen que dejar a mucha gente fuera. O sea, hay excedentes de cupo, como era antes los de la mili, que gente por excedente de cupo se le oraría a la mili. Pues aquí hubo gente que, vamos, que casi llorando con lágrimas como puños, se quedaron en casa porque no pudieron ir. En el primer contingente, que fueron unos 18.000 hombres, se quedaron mucha gente aquí en Extremadura sin poder ir. Rechazaron a determinadas personas, yo que sé, casos ya muy destacados, gente por ejemplo con tuberculosis, con sífilis, cosas muy destacadas, incluso mutilados de guerra que se brindaron otra vez a Rusia. Y luego incluso hubo gente que hasta aprovechó los enchufes por irse, tal era la gana que había de irse. Ya te digo que era un poco como ir de... Ahí me han comentado algunos que los más jóvenes se fueron como de boda, o sea, fueron como a pasárselo bien y a desfilar por Moscú, porque iban con esa cuestión de que en cuestión de 2 o 3 semanas a Rusia se la aplastaba y estos desfilaban allí, y la bandera española ondeaba por las calles de Moscú. Luego ya este primer contingente se dan cuenta allí de llega un invierno terrible, seguramente el peor invierno que ha sufrido la Unión Soviética a lo largo del siglo XX, con temperaturas inferiores a los 50 grados. A los 50 grados. Bajo cero. Imagínate lo que supuso eso para los extremeños, acostumbrados como estamos a 40 grados y más en verano. O sea, estamos hablando de casi 100 grados de diferencia entre una y otra. Y encima, como los alemanes pensaban que la victoria iba a ser inminente, cometen el fallo de mandar las tropas con uniformes de verano. Llega el invierno y no uniformes para todos. Entonces allí se murió gente de frío y muchas amputaciones por congelaciones, sobre todo de manos y de pies. Y entonces, te digo, lo pasaron fatal. Entonces, claro, llega un momento en que hay que cubrir bajas por congelación, enfermedad, las primeras bajas en el frente, empieza a haber muertos a causa de las acciones de guerra, y entonces se tienen que replantear ir mandando batallones de relevo. Entonces es la oportunidad que habían añorado todos los que se quedaron fuera de la primera avalancha, y empiezan otra vez los banderines de enganche ahí incorporando a gente. Increíble. De hecho, hay que decir que, bueno, vamos a decir que en un momento determinado se piensa en ese patriotismo, por esto de ondear la bandera, pero la mayoría de la gente se fue por necesidad. Incluso puede pensar la gente, División Azul, gente vinculado al régimen franquista, pero también fueron republicanos. ¿No? También fueron gente de izquierda, fue gente de izquierda. No, así fue. Así fue. Yo cuando me metí en este lío con Daniel quizá lo tuviera más claro que yo porque lleva ya más tiempo metido con la División Azul, pero yo tenía una idea preconcebida de que la mayoría de los divisionarios habían sido falangistas, o sea, gente vinculada de una u otra manera al régimen de Franco o al ideal falangista. Cuando nos pusimos en el caso concreto de Extremadura, que es el que podemos hablar los dos, porque es el que hemos visto en conciencia. De hecho, según me comentó Daniel, nada más que existe otro trabajo parecido en Baleares, encontraron 600 o 700 y nosotros hemos llegado casi a 2.500 hombres, por lo que pienso que es hasta ahora el mejor trabajo publicado en lo referente a nivel autonómico de la División Azul. Pues como te decía, que yo tenía una idea preconcebida y me llevé la sorpresa de que resulta de que en el caso concreto de las milicias falangistas, la mayoría eran jornaleros. Obreros del campo sin cualificar, en muchos casos analfabetos, que poco menos que no habían salido del pueblo, del chozo donde se habían criado, y gente a las que no te cabe en la cabeza de que tuvieran ideales falangistas, en este caso concreto, puesto que no era gente de derecha, ni de dinero, ni de nada, eran unos pobres muertos de hambre en muchos casos. Eso por un lado. Luego por otro lado también han aparecido muchos
que habían perdido a los padres, a hermanos, a tíos durante la guerra civil. Habían sido familias que habían pertenecido al bando republicano y entonces son gente que se encuentran desamparados. Muchos de ellos con 16, 17 años es el mayor de los hermanos. Tiene detrás un montón de hermanos, una madre viuda, en el caso que la madre también vive, y esa gente está pasando hambre, un hambre terrible. Luego también hubo casos de presos a los que se les dio a elegir entre Rusia y el paredón. Y claro, eligieron Rusia, estaba claro, tenían una oportunidad de seguir adelante antes que el paredón. Otro fue por la bala apellido de las familias, que estaban vinculados también con un pasado republicano. Ya te comento, o sea, de que en el caso de Extremadura un porcentaje muy elevado, seguramente más de la mitad de los extremeños que se fueron, fue por ese motivo. Otros que estando en el cuartel fue el caso de Juan José Álvarez, que tú lo has entrevistado. Ya lo entrevistamos. Que lamentablemente ha muerto y no ha conocido el libro, ha sido una lástima. Pues el caso de Juan José, me comentaba riéndose el hombre de que estaba en el regimiento Castilla 16, de ahí de Badajoz, y resulta que pidieron voluntarios, un paso al frente, voluntarios para ir a Rusia, y no se movió ni Dios. Y entonces Juan José, que era cabo y estaba en la primera fila, pues llegó un oficial y le dijo tú y tú. Y esos son los que se fueron. Pues como eso en casi todos los cuarteles. En el caso de tropas, no de los mandos que se fueron voluntarios, pues por ascender mérito, ganar medallas, en fin, por seguir su carrera militar. Pero en el caso de los soldados la mayoría fue eso, a dedo. De todas maneras, allí entraron en contacto con la Wehrmacht, el ejército, vamos a decir, la infantería alemana, para que nos entendamos, ¿no? Y bueno, a ellos le daban un sueldo allí, le daban un dinero. Hablando con Juan José, decía que, bueno, a lo mejor un sueldo de 3 marcos, por ejemplo, que le daban, eso, al cambio en la época, y eso era un dineral. De hecho, hubo gente que ganó dinero allí también. Sí, bueno, la mayoría se gastaron el dinero. O sea, jugando a las cartas con mujeres, bebiendo, lo típico. Además que en una guerra la vida debe de valer más bien poco y uno piensa... Vivirla a tope. Vivirla al día, ¿no? Como se suele decir. Luego hubo otros que fueron más listillos. Y eso sí, eso, aparte del dinero, porque tú has dicho que les pagaban, pero a los de la División Azul les pasó un poco a los italianos del cuerpo de tropas voluntarias que mandó Mussolini cuando la Guerra Civil Española. Que una parte de las soldadas, de los haberes, se los pagaba Mussolini y otra parte se los pagó Franco. Pues a esta gente les pasó igual. El ejército alemán le pagaba en marcos, pero el gobierno de Franco les pagaba en pesetas aquí a la familia. Entonces tenían 2 sueldos. Y los que fueron listos, te comento que mandaban la mayoría de las divisas aquí a casa. Y hubo un caso concreto de Felipe Palomo, otro de Burguillo, un pueblo que aportó muchos divisionarios, en el que nos comentó en la entrevista que le hicimos de que él cuando volvió se compró 3 fanegas de tierra y una casa que le costó, creo que fueron 10.000 y pico reales o algo de eso, el hombre hablaba en reales, lo que demuestra que ahorraron dinero. A la vuelta de esta gente de Rusia, estamos hablando del año 43, 44, España todavía está en la posguerra, estamos en el año del hambre, y en aquellos años se cambiaba una fanega de trigo por una fanega de tierra. O sea, para que te hagas una idea lo tirado que estaba en las terrenas. El que tuvo dinero se compró tierra y se compró, pero fue una minoría. La mayoría no malgastaron, sino se lo gastaron, porque era suyo el dinero. Antes hablábamos con Daniel, que hay en los testimonios buscando gente, sabemos que hay gente que no quiere hablar de este tema. Quizá ese ocultismo que hay de hablar de la División Azul, gente, familiares, incluso supervivientes, puede deberse también un poco a esa vinculación que hubo con el ejército alemán. En cierta manera el ejército alemán, lo que supuso dentro de lo que es el nazismo y ese ocultismo se puede deber a eso. ¿En algún momento o han dicho no queremos hablar por esto o simplemente corramos un tupido velo? Sí, hubo algunos casos que nos han dicho rotundamente que no, incluso de visionarios vivos. Algunos decían que se portaron con ellos tan guarramente que no querían hablar del tema. Y eso es de respetar, no se puede obligar a nadie a hablar, está claro. Daniel también tuvo algún caso en un principio el divisionario dice que sí, pero cuando va a la casa sale la hija y le dice no, mi padre no va a salir en ningún lado. Porque yo creo que existe el temor o que nadie quiere presumir, o gente que se las dan, digamos, no por meterme con nadie, sino muy de izquierda. La familia mía es muy de izquierda de toda la vida y es como un pegote haber tenido que el padre o el abuelo estuvieran en la División Azul
cuando a lo mejor desconocen que el padre del hombre se fue por hambre, que no se fue por ideales políticos, es un poco ridículo. Y sí hay un ocultismo todavía, hay un ocultismo, y además yo creo que uno debe estar orgulloso, salvo que el padre fuera un asesino, eso no puede estar orgulloso, pero porque el padre de uno estuviera combatiendo en el bando alemán, en una causa determinada y por unos motivos, y además que ahora, 60 años, 70 años después, es muy fácil hablar de aquello. O sea, nosotros podemos ser todo lo crítico que nos dé la gana, pero había que estar en el pellejo de esta gente y haber dicho, no como todos los días, o como una vez al día y escaso, o estoy solo en mi casa, o tengo 4 hermanos a los que tengo que sacar adelante. ¿Qué hace uno en ese momento? Habría que ponerse en el papel de esa gente. Pero sí, yo creo que hay un temor malentendido, y quizás el libro este sirva pues para poner esos 2.500 y pico que ve ahí, que estuvo su padre, que estuvo su abuelo. Yo creo que hay mucha gente que esté muy orgulloso de decir, mira a mi padre dónde está, mira a mi padre por qué se fue, mira los extremeños, no se puede decir la palabra, pero los pantalones que tuvieron, ¿sabes?, desde que descubrieron América, que ya llevamos siglos los extremeños yendo, apuntándonos a un bombardeo, ¿no? O sea, que no somos un poco los olvidados de España, ni mucho menos, sino los extremeños hemos hecho cosas importantes y seguiremos haciéndolas seguro. La División Azul, en principio, podemos decir que a toda la gente que fue, en cierta manera, los utilizaron, quizás aprovechando esa necesidad, el ejército utilizaron a esta gente, aunque la percepción muchas veces de ellos era combatir por necesidad o incluso desde patriotismo, como he dicho, pero en realidad la otra realidad que a lo mejor se puede ver incluso es que se les utilizó en cierta manera como parapeto. Sí, tanto a los que se fueron por ideales políticos, porque la verdad que fueron todos ellos, en el sentido engañado de lo que antes comentaba la Victoria Rápida, porque muchos han comentado de la cantidad de documentales que había en el cine, o sea, los invadían, como el Nodo, ¿no? ¿Sabes? La propaganda, las historias, esos uniformes alemanes, esas banderas, ese paso de la oca que tenían, eso a la gente joven les impresiona y les atrae. Pues por un lado los falangistas que fueron por un ideal, igual que a los que fueron por necesidad, por hambre, una vez que llegan a Alemania se llevan mucho desencanto. Primero porque les dicen que la unidad iba a ser motorizada, cosa que es mentira porque era hipomóvil. Para el que no sepa lo que es hipomóvil, es con caballo. Además eran caballos que habían requisado, caballos cerrilones, de estos que no había que los domara. Se pegan unas caminatas terribles porque anduvieron 1000 kilómetros, una parte del viaje lo hacen en tren y luego 1000 kilómetros andando, con lo que todos ellos sufrieron ampollas, de todo. Y luego otro desengaño es que se dirigen rumbo a Moscú, porque las tropas alemanas estaban llegando a las puertas de Moscú, y camino de Moscú le dicen que no, que han cambiado de planes el ejército alemán y los destinan a otra región al norte, al frente del norte, concretamente al frente del Novgorod, que está al lado del lago Ilmen. Es un desengaño terrible, porque ellos querían por narices entrar en Moscú y antes que nadie. De hecho, el tiempo que estuvieron de adiestramiento y de lo que es la instrucción en un campamento que se llama Grafenborg fue mínimo, porque es que los españoles tenían unas ansias terribles de llegar a Moscú y desfilar, como dije antes, victoriosos. Ahí se llevan el primer desencanto, pero luego cuando están una vez destinados ya en el frente ruso, que la división alemana, azul, en realidad es la división 250 de la Wehrmacht, porque es una división alemana, tiene un uniforme alemán, el armamento es alemán y todo, lo que pasa es que tenían un distintivo aquí en la manga de la guerrera con la bandera española y ponía división azul. Pues de que llegan allí resulta que no tienen ni aviación que los proteja, ni tienen carros de combate. Entonces esta gente eran carne de cañón. ¿Sabes? O sea, incluso en la batalla de Krasnivor, que aquello fue un descalabro, hubo 2000... La peor batalla. La peor batalla, además, estos se defendieron allí como jabatos. O sea, hay que estar orgullosos de los españoles porque un puñado de infantes allí se defendieron, vamos, y ellos pararon... 2.000 bajas hubo. 2.500 bajas, entre muertos, heridos y desaparecidos. Porque muchos desaparecieron y nadie volvió a saber nada de ellos. Pues esta gente se defendieron allí como jabatos, luchando contra, no sé si eran 40 o 50 divisiones en Rusia. O sea, que eran miles y miles de rusos contra un puñado de españoles allí, que vendieron cara a su vida todos ellos, ¿eh? O sea, yo cuando he leído cosas de Krasnivor y cuando te han contado, incluso la artillería, para defender a los españoles entre ellos, pusieron las piezas a 0 grados, que es así. Porque las utilizaron como si fueran piezas enormes así, por machacar al enemigo porque no podían con ellos. Y hubo actos de heroísmo por todos lados. Y allí murió precisamente el padre de Aurora Molina, el teniente José Molina Beltrán. Murió jovencísimo allí defendiendo una línea desde la carretera que unía
en Leningrado, porque esta gente estaban en los arrabales de Leningrado, con Moscú. Y ya te digo que ellos fueron carne de cañón y desde luego vendieron vendieron caro su pellejo, ¿eh? Sí, sí. Hay que hablar de Aurora Molina y hacemos un inciso porque ha sido el diario, ¿no? Vamos a decir, ha sido muy importante también la confección de este libro, ¿no? El diario de su padre. Lo mismo que en Mauthausen, pues hay listas de extremeños que acabaron allí. Hay también, por ejemplo, listas de extremeños de estos desaparecidos que a lo mejor acabaron en un gulag, en un campo de concentración ruso, o de eso no habéis tenido noticias. Sí, extremeños, vamos. De hecho, hay un capítulo, el último, que se llama Los supervivientes del Gulag. Fueron los extremeños a lo largo de la guerra, sobre todo en Krasnivor, en la batalla esta tan sangrienta, como digo, hacen prisioneros a un número elevado de españoles, a varios centenares. Entre ellos hay bastantes extremeños. Pues los extremeños son internados en diferentes campos, estamos hablando del año 43, había incluso algunos que habían caído prisioneros a finales del 41 y permanecen entre 10, 13, 14 años allí en el Gulag. Lo que antes comentaba yo de la inquina que había entre Franco y Stalin, a nivel personal, ya no de régimen, sino personal, llega a tales extremos que, por ejemplo, a los soldados alemanes que son de la nación que ha invadido la Unión Soviética, les permiten tener correspondencia y recibir paquetes, tanto de familiares como a través de la Cruz Roja Internacional. En cambio, a los españoles les tienen prohibida la correspondencia y recibir paquetes. O sea, los españoles son los últimos de los últimos de los últimos en el Gulag soviético. Y tienen que esperarse a un año a que muera Stalin para que la Unión Soviética entable conversaciones con el régimen de Franco, porque llegaran ellos y le diesen la libertad a los españoles. Volvieron en el 54, yo en los quintos del Pelargón puse que habían sido una docena, y estaba equivocado. Cuando hemos empezado a investigar han salido 19, porque había algunos libros en los que habíamos revisado los listados, y esto de que hay un fallo y tú sigues pensando el fallo. Había gente a lo mejor que ponían de Barcelona y resulta que era de Zaino. Entonces ha habido que revisar uno por uno los 200 y pico que volvieron y han aparecido más extremeños. Hemos tenido la suerte de entrevistar a varios de ellos incluso, y bueno, y fue horrible los años que pasaron en el Gulag soviético, a temperaturas bajísimas, con poca... Era temible, eran temibles, los Gulags eran infrahumanos, ¿no? Hay cosas disparatadas, no le cabe a uno en la cabeza de que los presos soviéticos del ejército alemán, o sea, aquellos que millones de rusos, que el ejército alemán cuando empieza la primavera del 41 hace un avance terrible y coge bolsas inmensas de soldados rusos, están en campos de concentración alemanes. Llegan los rusos y los liberan, y los cogen y los mandan al Gulag soviético, o sea, van de campo en campo como de oca en oca, porque Stalin teme que contaminen al pueblo ruso de las ideas capitalistas del oeste, de Europa occidental. O sea, es increíble, o sea, gente que han estado 1 año, 2, 3, 4 en un campo de concentración alemán, con lo que es eso de que todos hemos visto las películas, ¿no? La lista de Schindler y compañía, todos hemos visto las barbaridades que era aquello. Pues una vez que los liberan sus compatriotas, Stalin dice, no, a estos señores hay que meterlos otra vez en el Gulag soviético. Que el Gulag lo había creado la revolución bolchevique para meter a todos los enemigos del pueblo. O sea, el Gulag empieza a los años 20 o por ahí y dura hasta los años 60 o más. Entonces allí están los españoles, están los alemanes, están los propios rusos, están todos los enemigos del pueblo porque eran contrarios al régimen comunista. Y allí hay millones y millones de personas que en definitiva son mano de obra esclava. Son los que talan los bosques en Siberia, son los que abren las minas de carbón, de diamante. O sea, eran mano de obra esclava. O sea, Stalin y Hitler no tienen nada que envidiarse. Uno la tomó por los judíos y el otro la tomó por todos los que fueran contrarios al régimen. Pero en definitiva los dos fueron dos asesinos, de su propio pueblo y de otras razas, otras religiones o otras ideologías. Todos exterminadores. Para ir terminando... El libro, Rumbo a Rusia. Vamos a decirle a la gente que hay testimonios orales, está toda esa odisea de estos 2.500 extremeños que fueron para allá y muchas sorpresas, ¿no? Quizá en el libro. Sí. ¿Se puede adelantar alguna? Se puede. Una sola. Se puede adelantar antes de lo que preguntaste a Daniel, que qué le había llamado más la atención o qué le había impactado más, ¿no? Como tú llevas las primicias a nivel nacional de todo, ¿no? Pues te voy a comentar una que... Mira, dimos con 4 o 5 casos, pero como era un tema muy delicado,
hubo que mirar con lupa a ver que nos cuadrara todo, o sea, que no hubiera ningún hilo por ahí suelto ni nada. Entonces ha habido dos casos concretos, uno de Bienvenida y otro de Ribera del Fresno, que prácticamente uno del otro son calcados. Parece mentira que hasta las edades de los voluntarios, las familiares y tal coincidan. Resulta que son de dos divisionarios que están en Rusia peleando en las filas de la Wehrmacht, como hemos dicho, en la División Azul, y mientras ellos están en el frente ruso, sus respectivos hermanos mayores que combatieron en la guerra civil en el bando republicano, que una vez finalizada la guerra civil tienen que coger por patas, como se dice vulgarmente, la frontera, cruzar la frontera francesa, se buscan refugio en Francia, allí les sorprende la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente el gobierno colaboracionista de Vichy, del general Pétain, coge a todos los españoles y los retiene y los mandan a Mauthausen a muchos de ellos. Pues bien, mientras un hermano español de la División Azul está peleando en el frente, otro hermano de este divisionario está detenido en un campo de concentración nazi y ninguno de los dos sabe que el otro está en el otro bando, ¿sabes? De hecho, además, los dos españoles, o sea, los dos divisionarios de Bienvenida vuelven a casa y los otros dos salen liberados por las tropas norteamericanas. Lo que no sabemos es si volvieron alguna vez al pueblo o no, eso no lo sabemos. Bueno, yo te digo una cosa, y ya lo hemos hablado en otra ocasión, esto da para un guión cinematográfico. Se han hecho películas de la guerra civil y lo hemos hablado muchas veces. Estoy esperando que tú me des un libro, que me lo prometiste. Un libro, ¿cómo se hace un guión cinematográfico? Porque creo que sería fantástico, basándose en episodios como este, de ese paralelismo, antiparalelismo de vivencias de dos familiares, pues yo creo que tiene... ¿Lo has pensado, no? Sí, lo he pensado y aquel día que me lo dijiste, vamos, te dije que encantado. Además, si tú quieres te metes en el lío, ya somos 3. Nada, lo mismo nos metemos en el lío porque creo que es apasionante. Vamos a recordarle a la gente que la presentación es el día 8... El jueves 8 de noviembre a las 8:30 de la tarde en el pabellón Banesto, en el pabellón central del recinto ferial. Así que espero que llenemos aquello, aunque ha habido por ahí muchos que han dicho, ¿estás loco que eso se va a quedar vacío? Bueno, pues si nos juntamos 30 y si nos juntamos 300, pues mejor. Merece mucho la pena este libro en colaboración con Daniel Infante, Paco Grajera, que bueno, ha escrito tanto y tan bien sobre la fauna, sobre el lobo y sobre tantas cosas, que El Quinto de Pelargón yo creo que ha sido un bestseller en el sentido total de la palabra, muchos seguidores, porque hablas de testimonios humanos, de cómo vive la gente estos episodios en primera línea de fuego, nunca mejor dicho, y que creo que son testimonios que llegan mucho más adentro que solamente la mera investigación de archivo, que está muy bien, pero que estos testimonios, desde luego, humanizan cualquier tipo de conflicto, ¿no? Sí, yo en una parte del libro comentaba que las entrevistas orales es la pizca de sal que necesita la palabra escrita para convertirse en palabra viva. Y desde luego, tanto Daniel como yo, el libro lo hemos escrito con un respeto absoluto hacia todos los divisionarios, sin importarnos los motivos que tuvieron para irse. Ha sido... un poco, ahora que hablamos de la memoria histórica, ha sido rescatar del olvido a toda esta gente, porque ellos también forman parte de la memoria histórica española. Ellos son una parte incluso, concretamente, de la historia de Extremadura. Esa es la pieza del puzzle, comenta el que nos ha escrito el prólogo, que faltaba en nuestra autonomía. ¿Qué había pasado con aquellos miles de hombres que se brindaron país a Rusia? Pues nada, ahí está ese trozo de historia que también se rescata para todos ustedes y a través de este libro. Muchísimas gracias, Paco, y seguiremos el rastro de cualquier indagación que hagas. También a Daniel agradecerle también su presencia, que también está aquí en Zafra para atendernos desde Badajoz. Y nada, animarnos al guión cinematográfico. Exactamente, sí, porque ahora de momento el libro estoy parado. Ahora el guión hay que buscarlo, José María. Pues vamos allá. Muchísimas gracias. Igualmente a ti. Estamos en el programa La Guardilla con una mujer realmente sorprendente, una mujer muy valiente que tuve oportunidad de conocer hace 2 años, aunque ella es muy conocida aquí en el pueblo de toda la vida, en un viaje a Italia, un viaje a Italia, 5.000 kilómetros y ya, hombre, con una edad de 80 años, ¿cómo te aventuraste ahí a ese viaje? Cándida Montaño. No tienes que esperar nunca. Nunca jamás. Porque de que yo me veía lejos y me veíais correr y dices, hasta aquí cualquiera la deja atrás.
Tú has viajado mucho, me comentaba hace un momento, a muchos sitios, acompañada de tu marido y tal. Mi hija estaba por Lisboa, está en muchos sitios. Pero era el sueño tuyo de ir a Italia. Ese sueño es que no me lo esperaba yo, porque ya en las circunstancias que yo ya no tenía mi marido ni tenía nada, yo no esperaba hacer ese viaje. Y ese no me se olvidará en la vida, porque lo pasé muy bien, tuve muy buenos compañeros, estaban pendientes de mí, yo estaba pendiente de ellos y hemos sido muy felices. Creo que hemos sido muy felices en ese viaje. Y fuiste a Roma, que era el sueño de tu vida. Y ahí ya me es que la brega, ahí ya me perdí. Ahí ya me perdí porque eso es para verlo, no es para decirlo, lo que hay allí. Y eso fue una cosa que te causa. ¿Te causa impresión? Te causa y te ves vislumbrar. Y a la Torre Torcida, que hablábamos de momento. A la Torre Torcida que no me atreví porque no me acompañó nadie a subirme, si no, sí me veo en la Torcida también. La Torre Torcida de Pisa, ¿eh? Bueno, Cándida, bueno, ha tenido una vida, pues, bueno, como mucha gente que ha pasado por el programa de supervivencia en una época que le tocó vivir, como muchos de ellos. ¿Vosotros cuántos hermanos erais? Éramos 5, 2 hembras y 3 varones. Mi hermana era la mayor. Con las cosas de la guerra, pues mi hermana, pues claro, se fue por ahí como todo el mundo salió huyendo. Mi hermana salió huyendo del pueblo. Y mi padre llegó a casa y cuando se enteró que mi hermana había salido de casa, del pueblo, pues él se fue buscando el rastro de su hija. Y nosotros nos quedamos con mi madre, en el pueblo. Estuvieron mucho tiempo desaparecidos sin saber dónde estaban. Pues como miles de personas o millones de personas que se vieron en esas circunstancias huyendo de sus casas. Pues vamos a decir que tu padre era sereno, un sereno que lo hablábamos también hace, no el sereno que uno puede tener en mente, sobre todo la gente más joven que no ha conocido, uno de los últimos serenos. El sereno antiguamente era un vigilante nocturno, que me comentabas, y estuvo de sereno durante toda la República hasta que estalló la guerra, ¿no? Hasta que estalló la guerra, que entonces se fueron todos los que estaban. Entregaron sus ropas, porque lo recuerdo perfectamente, llevaron las ropas al ayuntamiento y cada uno salió con sus hijos donde pudo irse. Entonces tu padre, cuando entran las tropas en el 36, sale huyendo. Mi padre no estaba aquí ya. Ya no estaba, se había ido. Ya mi padre no estaba, ni nosotros tampoco. ¿Os habíais ido todos? Ni nosotros tampoco. Mi padre vino, mi madre, veníamos nosotros de La Paz, y mi madre siempre nos llevaba a nosotros a la ribera. Y veníamos los tres. Venía mi Carlos, mi Marcelino y yo, porque mi Antonio ya era más mayorcito. Cuando llegamos a casa, pues mi madre preguntó por mi hermana, que ya había venido de donde estaba trabajando, y no. Entonces fue a la Plaza Chica, a casa de Eusebia, la del Carbón, y la vio la señora Eusebia, y le dijo: Josefa, ¿qué te pasa? Dice: no, Eusebia, que he ido a casa de mi hija y veo mucha revolución, que no sé qué pasa. Y vengo a ver si veo a mi hija. Y esta señora le dijo: Josefa, tranquilízate, tu hija se ha montado con un matrimonio y 2 muchachas más. Viven de aquí, la Plaza Chica, viene el matrimonio. Se ha ido con Antonia y María, que es el matrimonio. Y llevan a su niña chica, y llevan a 2 muchachas, que es tu hija y una. Tu hija va llorando. Le dijeron a mi madre. Mi madre pues venía, pues fíjate cómo venía, hecha polvo, porque no sabía para dónde habían tirado. Y mi hermana salió porque mi cuñado Nicanor Álvarez estaban en Badajoz en aquella época, que había un miti de la Pasionaria y estaban todos los de su partido en Badajoz al miti. ¿Y tu padre? No, mi padre no. Y mi cuñado la mandó a llamar que se fuera rápidamente a Badajoz porque esto estaba malo y que se pusiera en camino. Y como este matrimonio eran de las mismas ideas, pues Antonia, vente con nosotros que vámonos a Badajoz. Y se fueron a Badajoz. Cuando mi hermana llegó a Badajoz, mi cuñado ya no estaba en Badajoz, porque tuvieron que salir ya para adelante. Entonces, mi padre fue en busca de mi hermana. Mi padre se perdió por mucho tiempo. ¿Y no la encontró? La encontró en un sitio, porque como iban tantísimos millones de personas huyendo de un lado para otro, pues mi padre iba preguntando, era muy alta, morena. Dando noticias más o menos para ver si alguien la había visto. En un pueblo de por aquí de Extremadura, pues le dijeron: pues sí, han estado aquí comprando. Venían 3 y venía un señor con ella. En el pueblo, que no sé si, no puedo decirlo porque no había de un pueblo que no me acuerdo, pero la encontró. Entonces mi padre, mi hermana ya estaba con mi cuñado y sus 2 hermanos.
Tomás y Antonio, que el otro era Juan, que es el que ha muerto ahora. Entonces resulta que ya iba mi padre con mi hermana y mi cuñado, ya se encontraron los tres. En ese intermedio de los días de la guerra, pues al poco tiempo se llevaron a mi hermano, bueno, en ese tiempo nos fuimos, y a nosotros, mi padre antes de salir de casa, nos preparó un coche, no era el coche suyo, un coche alquilado, y le dijo a mi madre: Josefa, arregla a los niños que hay que salir de casa. Yo, con la idea que tenía, pues yo iba contentísima, porque yo me había montado en un coche, y nos montamos en un coche grande. Tú tenías 11 añitos entonces, ¿no? Yo no había visto un coche para montarme, sabía lo que era un coche, pero nos estaba esperando un coche en la plazoleta del Campo del Rosario, el Paso de las Viudas. En la misma esquina de Chamizo, ahí estaba para un coche grande negro, montamos. Mi madre llevaba una cestita de mimbre, de estas que tienen 2 tapaderas, y allí llevó toda la comida que podía. Yo más contenta que una panza. Claro, tú tampoco tenías conciencia de lo que estaba pasando. Mi madre iba zurradita de miedo con nosotros, y bueno, y nos llevó para Las Navas. Esa finca le recordó al cabo de muchos años. Para Las Navas. Hay una finca muy grande, a mano derecha, que tiene una terraza muy grande y tiene un árbol muy grande, tenía en esa época, y un caballete que rodeaba todo el círculo de la terraza. Aquello estaba así de gente. Entonces mi padre nos llevó hasta allí, y le dije a mi madre, porque mi madre lo daba del oído, y le dije a mi madre: Josefa, no te desvíes de nuestros hijos. Me da ganas de llorar. Y entonces a nosotros nos dio un beso, que mi padre era muy guapo, nos dio un beso y nos dijo: no os soltáis de vuestra madre, hijos míos, no os soltéis de vuestra madre. Y nos dio un beso, y él ya se fue. Él se fue. Y ya no lo volvimos a ver. Vi que habló con un compañero del mismo oficio y le dijo: te voy a dar un encargo. Te voy a dar un encargo, que donde lleves a tu familia, que no abandones a las mías. Y lo recuerdo perfectamente, le veo la cara al que se lo dijo, porque ellos eran de Zafra y eran compañeros del mismo trabajo. No te preocupes, León, que tu familia va con la mía. Eso se lo dijo de palabra. Pero él se salió de esa misma finca, de ese cortijo, se fue con los suyos y a nosotros no nos miró. Y mi madre se puso muy nerviosa. O sea, que prácticamente las promesas que le hizo a tu padre, nada. Nada. Mi madre se quedó muy seria, porque ella iba con la cosa de que íbamos a ir a acompañar, porque aquel nos iba a llevar a algún sitio. Bueno, entonces ya está. Os dejó en la estacada allí, os quedasteis allí. En el cortijo. Entonces hubo un señor que llegó, porque yo no había visto en mi vida eso, ni Dios lo quiera que lo tenga que ver. Lo veo en la televisión. Pasaban muchos coches y sacaban unos hierros por fuera de los cristales, que solo eran como bayonetas caladas, que solo he aprendido al cabo de muchos años. Eran unas cosas con unos picos muy grandes, unos pasaban llorando, otros pasaban corriendo, y eso. Y nosotros nos quedamos en esa noche, nos quedamos en ese cortijo. Y mi madre se llevaba un colchón y lo tendieron en el suelo. Y dio la casualidad que eran de estas casas grandes que tienen corrales y las puertas las tienen por la casa. Y tenía un agujero la puerta del cortijo este, y yo veía las patas de una vaca, porque tenían vaca en ese cortijo, y estaba zurrado de miedo, porque por ese agujero nada más que veía el ruido de las vacas. Entonces a media mañana del siguiente día, no puedo decir el día que era porque no lo puedo decir, porque en todas las tropas aquí no estaban en Zafra, pero estaban alrededor de las sierras, porque entraron por la parte del Castellar. Entonces llega un hombre todo nervioso, aquello estaba lleno de gente, y llega un hombre muy nervioso y dice: por Dios, iros de aquí donde podáis, porque vienen por el Castellar. Iros. Entonces cada uno se fue por su lado, cada uno tiró de lo suyo. Mi madre, pobrecita mía, que lo daba del oído, pues claro, tenía menos capacidad porque no se enteraba de la mitad de las cosas. Pero la información que le iba yendo. Entonces mi hermano Antonio, que era el mayor, y mi Carlos, yo era la que le seguía, y luego era mi Marcelino. Cogimos todo, como aquella que va de gira, y empezamos y nos echamos al campo, a campo libre. Y nos fuimos, pues, estábamos muy cerca de Burguillo, porque mi madre le dijo a mi hermano Antonio. Ya estaba ahí acampando en cualquier sitio. Ya huyendo. Entonces mi madre veía que lo que habíamos llevado ya no había, y mi madre le dio dinero a mi hermano Carlos, a mi hermano Antonio, con otros muchachos, porque allí había unas pocas de familia. Mira, la Arconera sabía yo que estaba muy cerca, porque según decían, ahí a la Arconera, estábamos muy cerquita. Compráis no sé qué, lo que le encargara, tan perfecto no me acuerdo, pero era comida, y la traéis.
Y entonces le dijo mi madre, no, hijo, no. No vos debéis ir de mí. Donde vamos, nosotros vamos todos juntos, ya veremos lo que hay. Entonces fuimos trochando, campo. ¿Y al final dónde acabaste? ¿Hasta dónde Y llegaste? yo llevaba un vestidito colorado, muy bonito, que me lo había hecho a mí mi hermana, de estos retales que vendían en los comercios, que era Matías La Orden, el del Portal. Y mi hermana sabía muy bien coser, y me hizo un vestido que estaba yo loca con mi vestido. Yo no miraba el color, sino que estaba muy bien yo con mi vestido. Y en un chozo había gente como cuando vas a Belén, que ves gente por todas las giras, pues hacía aquello era horroroso. Jóvenes, mayores, viejos, niños, y me quemaron el vestido me lo rompieron. Dice mi madre, pobrecita mía, cuánto sufrió. ¿Pero por qué te lo rompieron? Porque era colorado. Era colorado. Ya. Como me llevaba 2 baberos, porque mi madre me puso 2 baberos, entonces el vestido colorado de que lo cogieron y lo rompieron. Y mira a mí por dónde me da por llorar por mi vestido colorado. O sea que yo iba diciendo que me habían roto mi vestido colorado. Fíjate lo que yo estaba diciendo, que era colorado. Eso era palabra tabú. Fíjate, si me coge el que andaba por allí, que era el chileno. El chileno, que era uno de los personajes más negros que ha habido en Zafra. No sé si tú te habrás enterado, si en alguna historia te la han contado. Ese iba con una jaca blanca y llevaba en la mano una pistola. Y lo recuerdo perfectamente, lo veo. Y iba con la rienda del caballo y con la pistola en la mano. Y a todos los muchachos jóvenes que veía, que tuvieran 15 años, de ahí para arriba, a todos se los llevaba. Pues en estos instantes vamos y nos metemos en otro cortijo, más grande. Allí había 4 o 5 familias. Que la muchacha que está casada con Cipri, pues la madre de esa muchacha y la abuela, todos nos juntamos allí, que ella no vivía, pero sé de la familia que estábamos. Y entró el chileno, y porque era muy moreno. Tenía una cara pues, de chino, yo qué sé, muy malo. ¿Dónde está tu marido? Iba por Sí, iba buscando a todo lo que podía, y todo lo que podía se lo abandonaba. por tu padre. Claro, se encaró en mi madre. ¿Dónde tienes a tu marido? Y mi madre, pues ya te puedes hacer una idea. Nosotros allí abarcaditos no era capaz de romper llanto porque no podíamos. Y mi madre le dijo que veníamos de ver una familia de Burguillo, porque todo eso era trayecto de Burguillo, que ella no sabía. Vas a ver si vas recordando dónde está tu marido. Y entonces, esto pasó. Y se fue. Pero al otro día volvió. A preguntar lo mismo. La misma palabra. Mi madre le contestó la misma porque era la que sabía, no sabía otra. A ver dónde están los muchachos de por aquí. Y en esos muchachos estaba mi hermano Antonio. Estaba Jacobo, que es tío de la muchacha que está casada con el Cipri, que tiene el baje en el Portal. Eso no lo recuerdo la criatura esa. Y 8 o 9 muchachos entre todas las familias que se habían juntado allí, se fueron huyendo por ahí. Porque a los que cogía con 15 años, se los llevaba por ahí. Los mandaba a los legionarios. Lo reclutaba para mandarlo, o lo mataba dependiendo de la condición. Muchachos en condiciones. Bueno, pues salimos de allí huyendo, yo llorando por mi vestido colorado. El daño que yo hacía, diciendo que me habían quemado un vestido colorado. Porque yo estaba haciendo daño. Pero inocentemente yo lloraba porque era mi vestido. Con 11 años, imagínate, sin saber realmente cuáles eran las circunstancias y que ese color, pues... Mi hermana Antonio decía, madre, tú no llores, que cuando lleguemos a casa la hermana te hace otro. Pero yo me ponía una piedra grande, una mancha grande, y yo nada más que mi vestido. Yo no lloraba por nada más que por mi vestido que me lo habían quemado. Entonces fuimos a otro cortijo y íbamos casi los mismos pelotones, porque todos llevábamos los mismos hoteles. Y había un jorobado, que también es de la familia de esa muchacha, jorobadito, que viene el chileno, que arrasa con todo. Pues estás temblando. Nosotros con menos edad no entendíamos, pero los padres y las madres que estaban con nosotros sí sabían lo que había, sin haberlo conocido nunca, pero se los imaginaban más que nosotros. Entonces, se van los muchachos y se van huyendo. Se tiraron 3 o 4 días por ahí, porque nosotros vinimos al pueblo y mi hermano no acababa de llegar, ninguno de los que se fueron. Entonces este jorobado que había,
Pues yo lloré en aquellos momentos, porque pobrecito lo tuvimos que coger y ponerlo en un pesebre, sacar la paja del pesebre, darle al lado, meterlo en el pesebre y taparlo con la paja, y luego todos los jepes, todos los cacharros que llevábamos. Lo que pasaría ese desgraciado ahí en eso metido, hasta la hora, 2 horas que se fue el tío, pero que el tío no se fue hasta que no se convenció que no había nadie. Te iba a comentar, Cándida, en todo ese periplo de persecuciones, de estar de aquí para allá, momentos duros que mucha gente que a lo mejor nos está escuchando y que ya hemos podido comprobar en otras ocasiones, vivieron circunstancias parecidas. ¿Hasta qué momento, en donde ya parasteis de ir de cortijo en cortijo y ya os reunisteis? Ahora viene. Mi hermano no aparece. Los muchachos que salieron, ninguno aparece. Y ya cada una, viendo al tío ese como andaba por allí, pues tuvimos que salir de aquel campo y ya a campo libre. Cogimos la carretera, esto ya pasaron 2 días, y nosotros ya cogimos la carretera y pasamos pues por Belén. Porque todo eso era de las Navas para arriba, donde íbamos, para la izquierda o a la derecha. Regresasteis un poco para acá. Ya veníamos. Venía la abuela de la muchacha esta, de la de Cipri, te cuento porque es la familia, y una hermana de su madre, y venía el jorobadito también. Entonces, veníamos, pues como cuando es la fiesta de Belén, que no se cabe por la carretera, sí. Tú suponte que ahora van muchísimos coches, pues tú suponte que esas mismas personas íbamos andando. Pues no, mi madre, pobrecita, nos agarraba a todos, pero pasó un señor y le dijo le preguntó mi madre, por Dios, porque mi madre venía diciendo que venía de Burguillo de ver una familia. Mi madre no decía de dónde venía. ¿Y de dónde vení? Porque aquel la conoció a mi madre. ¿De dónde vení? Dice, de ver a un primo mío ahí de Burguillo. Dice, no. Dice, pues bueno, pues te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa en el pueblo? Le dijo, puta, Dios padre me perdone. Le dijo, a todo el que va, lo matan. Nos contestó este señor. Y esto que estoy contando es como la edad que tengo y lo puedo justificar ante un Dios divino. No me cuento cuento. A todo el que entraba se lo cargaba. Eso es lo que le dije a mi madre. Mi madre temblaba las piernas, la pobre señora Isabel la Moronda le temblaba las piernas. Y otra, ¿qué pasó? Le vuelvo a preguntar a mi madre, y la conocía. ¿Qué pasa, hijo mío? ¿Qué pasa, hijo mío? Nosotros agarrados de mi madre. Dice, si te preguntan por tu marido, no digas dónde está. Tú dices que tú vienes de donde sea y que tú no sabes dónde está tu marido. Realmente no lo sabía. Sabía que había salido buscando a su hija. Porque mi padre salió de casa para ir en busca de mi hermana. Y no podía decir dónde. Entonces ella dijo que ella no sabía dónde estaba. No sabía. Dice, pero a todo el que pasa lo matan. Y mi hermano Carlos era muy así. Y le dice, ¿y a usted por qué no lo han matado? Le contestó mi hermano Carlos. Esto me lo han oído mis hijas. Y entonces ya mi madre le apretó la mano a mi Carlos. Bueno, pues ya seguimos para adelante. Y nos encontramos a un otro hombre, porque mujeres no se veían muchas. Y le dije, hijo mío, ¿cómo está el pueblo? Dice, os voy a decir una cosa. Poneros algo blanco. Cuando lleguéis, poneros algo blanco, los brazos, la cabeza, donde sea, pero poneros algo blanco. De hecho, hay que decir que en todas las casas se ponían sábanas blancas y se abrían las puertas para que no entraran. Aquí no hay mentira, padre. Entonces, una señora que le decían Isabel la Moronda, que vivía en la calle de las Monjas, que también venía en la misma cuadrilla, se quitó una sada de aquellas antiguas de vuelos que gastaban las antiguas amarradas aquí, como un cancán. Se rompió aquellas sadas blancas y hubo tela blanca para todo lo que pasaba. A mí mi madre me puso un trozo de tela blanca por la cabeza. A mi Carlos se la puso en el brazo. Mi madre, pobrecita mía, traía un pañuelo negro, que no sé por qué. Y a todos nos puso un trapo blanco. Y veníamos todos de blanco. Y te voy a contar más. Cuando venimos por el camino, mi madre se le ocurre de mirar pues para un cercado. Y a lo lejos, vio a un hombre en una pared con un palo. Y ella vio a un hombre en una pared con una escopeta que nos estaba disparando, pero que era un palo y era un pastor. Pero ella confundió que era un hombre que nos estaba apuntando. Y mi hermano Carlos dice, madre, si es un pastor que le está dando a las ovejas, a una distancia que mi madre lo veía. Y bueno, pues seguimos andando.
Pero el miedo hacía ver cosas... Exactamente, y como pobrecita mía venía con 4 hijos, sin saber qué iba a pasar, sabía que su marido no estaba, sabía que su hija no sabía dónde estaba, era muy gordo. Entonces, cuando llegamos al Pilar de la República, eso era impresionante, de guardias civiles, de militares, de italianos, de moros, eso era espantoso, el Pilar no se veía. Y don Alfredo Romero, que era general, que era de Zafra, estaba sentado en un sillón, ya te imaginarás cómo sería el sillón que tenía, y todos allí, los lambuceros, los amigos, los porteros, los alcahuetes, todo eso era horroroso, que lo que se ve ahí, eso ya lo hemos vivido. Y entonces, él distinguió a mi madre, y entonces él vio que, voy a dar nombres, vi a 2 guardiñas que había aquí, 2 guardias civiles que eran de aquí, bueno, no voy a dar nombres, que eran de lo más malo que había en Zafra, 2. Uno era de Los Santos y el otro era de aquí. Y entonces le tenían una gana de coger a mi madre y vérsela comido con bocadillo, y a mi hermana verla picado como al picadillo, como armóndiga. Y entonces un señor, este general, don Alfredo, vio y le dijo, ¿qué pasa? Dice, no, es que vienen ahí una familia con unos muchachos y están ahí en la Guardia Civil. Entonces él conoció a mi madre y mandó a un guardia de los que estaban a su lado ir allí, que a esa señora no la molesten, que la dejen pasar, porque mi madre había trabajado de toda su vida en la casa de los Romeros, de don Alfredo Romero, de Perico. Sí, de todas las familias de él. De toda mi vida. Y mi madre no era de ningún partido, porque mi madre no era de nada. Bueno, pues entonces, de que le dijeron a los guardias que hagan el favor de retirarse, que dejen pasar. A esta no, a esta era mi madre. A esta le decían a mi madre. Y nosotros no sabíamos llorar, no sabíamos reír, no sabíamos hacer nada. Pero todo esto así, acudíamos al Pilar, así, no al Pilar, sino a salir del Pilar, a salir del pueblo. Y entonces, pues por este señor, los que estaban allí, que se la hubieran devorado, que mi madre no se había metido en la vida en nada, porque mi madre nunca se metió en nada. Por ese motivo hicieron que ya pudierais entrar. Gracias a este hombre, a este general, ya pasaron. Entonces nos trajeron hasta casi la casa, porque venían vigilándonos hasta que llegamos a casa, por este señor. Al mismo tiempo que mi madre venía, ya pasamos todos los que venían. Venía esta señora que había estado con nosotros, la del papel... La que os dejó la saya para que fuera con blanco. En ese momento salimos todos. Pasando la historia, porque sería porque una vida impresionante, ¿tu padre no volvió a aparecer? Mi padre apareció cuando nos enteramos, por la Cruz Roja, al cabo de un año, más o menos, nos mandaron una carta por la Cruz Roja, que era simplemente una hoja escrita: Josefa, Antonia, Nicanor, estamos bien. Josefa, Antonia y Nicanor, estamos bien. Un abrazo, nada más que se podía poner eso, porque ese papel venía sin tapar. ¿Y dónde estaba él? Y era don Vicente, el de Santa María, que entonces tenía la telefónica enfrente de la iglesia de la parroquia, y él era este señor el que hacía ese servicio. Ese servicio. Y él conoció a mi madre y se lo llevó personalmente a mi madre, la noticia. O sea, sabíamos que estaba vivo. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde? No lo decía. Nada más que estamos bien. ¿Pero no volvió nunca, entonces? Volvió al cabo de mucho. Se tiraron 2 o 3 años. Entonces sabíamos que mi hermana, mi Nicanor y mi padre estaban bien. Bien. Pues al cabo del tiempo, mi madre, pues ellos ya sabían que nosotros estábamos bien, porque mi hermano se lo llevaron a la mili, a mi hermano Antonio, al mayor, se lo llevaron a la mili. Y dio la casualidad que mi hermano fue a infantería, pero como le daban más dinerito, porque los soldados ganan por lo visto un dinero, pues se pasó a Flechas Azules, por ganar más, a ver si le podía mandar a mi madre dinero, porque en mi casa no había nada. Mi casa había una habitación llena de costales de trigo, porque teníamos tierra, y allí no apareció ni un vago de trigo en mi casa, porque eso se lo llevaron todo. Entonces mi hermano ya pues se fue a la mili. Mi padre y mi hermana y mi cuñado, todos estaban por ahí. No se sabía dónde. Por ahí. Supimos 2 veces de ellos. Entonces, ellos, donde estaban, por esos radiomacutos que había, que eso no se me ha olvidado, ellos se enteraban de todo lo que pasaba aquí.
en el pueblo y por todos los sitios. Y aquí había una radio en la Plaza Grande, en la dulcería de Don Antonio, que estaba en el portal, era la única dulcería que había, la de Don Antonio. Esa dulcería tu padre lo recordará. Y ese señor tenía una radio y la ponía todas las noches y la Plaza Grande se ponía así para escuchar las noticias. Y por ahí nos enterábamos. Bueno, pues ya mi padre, ya sabíamos que estaban bien. Mi hermano Antonio se va a la mili y se pasó a Flechas Azules. Y cuando ya allí pasaban por las noticias que se enteraban, para los que han llegado los han matado. A fulano, a fulano, a fulano lo han matado. Eso lo daba esa noticia la daba la radio. ¿Tú pensabas que a lo mejor tu padre estaba en un campo de concentración o alguna cosa de estas, no? No se me ocurrió porque entonces... Bueno, o lo hablaba tu madre, tú no porque era muy chica, pero... Pero eso de los campos no se oía en aquellos días. Eso se ignoraba. Nosotros lo ignorábamos. Entonces, ellos por las noticias que cogían de los radios macutos, se enteraban cómo estaba Zafra, y a los que mataban, y a los que no habían matado. Entonces sabía que nosotros estábamos bien. Estábamos bien. Bueno, pues entonces ya disponen porque mis padres estuvieron en un pueblo de, no sé, no me se olvida, pero ahora sí. Y fueron a parar a una casa grande, de un ricachón grande, y tenía como un campo. Mi padre ya era mayor para ir a la guerra. Entonces mi padre pues se quedó al cargo de asistirle el campo a estos señores. Y mi hermana estaba en casa. Mi hermana ya se había casado con su novio, se habían casado por lo civil, como se casa ahora la gente. Y entonces ya disponen de venirse. Entonces, una cosa, tu padre no sabía y dónde estabais, pero estaba trabajando en un sitio o nunca subiste. Esto ya lo sabíamos cuando ellos... Cuando ellos ya lo contaron. Una cosa que tiene que ser muy curioso, cuando él vuelve, ¿cómo es ese regreso de tu padre? ¿Cómo es ese regreso? Porque tiene que ser de alguna manera especial, ¿no? Mi cuñado Nicanor estaba con un hermano que se llamaba Tomás. Y estaba con un hermano que se llamaba Antonio, que eran hermanos de Juan el que ha muerto. Todos tres estaban juntos. Con mi hermana, mi padre y los muchos más que había del pueblo. Entonces ellos se enteraban que cuando venían, tendían una red, porque era una red. A los que vengan, que no tengan las manos llenas de sangre, no le hacen nada. Y a los que llegaban tal como llegaban, que no les daban tiempo a llegar, pum, pum, pum y pum. Y eso lo hicieron 2 o 3 veces que hicieron eso de que no le hacían daño. Entonces ellos se podían haber quedado donde estaban porque por esas familias que estaban, ellos estaban contentos con los que estaban en su casa y le cuidaban su casa. Entonces no tenían problema para verse ellos venir. Pero ellos ya estaban locos por venir y vernos y ver su pueblo. Entonces cuando primero se vino mi padre, y mi casa era un correo en la calle de la calle de los Hornos. Las hermanas de mi madre, que eran 7 hermanas, esas venían todos los días de la sierra para arriba, mi abuela, mi abuelo. Se grulleaba, ay, pues Antonio la Leona ha venido, y el padre, y me parece que viene también el marido. Todo eso se grulleaba, pero nosotros no sabíamos nada, ¿me entiendes? Y entonces, pues bueno, vienen mi abuela, vienen toda mi gente, están en mi casa. La casa llena, a ver si había noticias. Se fueron ya muy tarde porque no se sabía nada. Entonces se fue mi familia toda a Los Santos. Mi madre y nosotros nos quedamos en casa. Pero le dijo a mi abuela Josefa, ¿por qué no te vienes y los niños? Entonces mi madre, bueno, pues dijo, pues sí, madre, me voy. Le dijo mi madre a su madre, a mi abuela. Pero mi hermano Antonio estaba en la mili. Ya mi hermano estaba en la mili. Pero mi hermano Carlos le dijo a mi madre, mira, Carlos, hijo mío, te quedas aquí por si hay carta de Antonio. Y se quedó con 2 primos hermanos en mi casa. Entonces no hubo carta de mi Antonio. No hubo carta de mi Antonio. La carta que hubo de mi Antonio es que tuvo un accidente, que lo atropelló un coche y murió en la mili. Murió en la mili. Y nosotros pues nos fuimos con mi familia a Los Santos. Y cuando llegaron la familia mía a Los Santos, antes de salir nosotros, que estábamos todavía esperando la carta de mi hermano, pues resulta que vienen mis primos de la sierra para adelante, tita Josefa, dice, ¿qué hijo? Que vos vayas a Los Santos, que el Tito León está en Los Santos. Mi padre se vino por Los Santos. Por Los Santos. Se bajó en Los Santos porque sabía que si que bajaba no nos veía. Sí, sabía que si ponía el pie, lo mismo no podía llegar, no le daba tiempo. No, porque la red estaba echada, pero luego no era la verdad. Entonces mi padre se fue a Los Santos, y estaban con mi abuela. Mis primos llegaron y tal como llegaron, subieron otra vez. Entonces mi madre hace esta operación. Estaba mi Carlos, mi Marcelino y yo. Y le dice mi madre, mira Carlos, hijo mío, a ver cómo vos vais para la esquina, que las vecinas no se den cuenta que nos vamos ahí, porque no te podías fiar de nadie, hijo mío. A ver cómo vos vais. Mira, ir a la esquina y vos vais para la calle de la Cruz. Me vas a ir a la iglesia.
Dice, yo digo, madre, pero ¿y usted qué se va a hacer? Dice, no, hijo mío, yo me voy con vosotros. Pero que se va, que el hermano Carlos que se quede aquí con los primos. Y yo me voy ahora con vosotros. Y salimos de mi casa y no dimos publicidad de que... ¿De qué os ibais? Cuando vino correo, no hubo correo de carta. Hubo una noticia de un telegrama de mi hermano. Bueno, eso después. Vamos a Los Santos, pasamos la noche en Los Santos, yo de que vi a mi padre, esto era una cosa... Me acuerdo que mi padre le había preparado a mi hermana una merienda, fíjate, en una lata de estas amarillas que hay por dentro, que hay de manteca, que esas latas las venden por ahí, por donde hemos ido de veraneo, donde hemos estado nosotros, cuando hemos ido por ahí, mantequilla de Flandes, sí, que eran unas latas amarillas por dentro. Pues mi hermana le había hecho conejo y se le había preparado y se lo traía en esa lata. Y nosotros como lobos viendo a ver qué es lo que había en la lata. Mirábamos más la lata que a mi padre. Sí. Los 3 hijitos y mi madre. Y esa noche la pasamos en Los Santos. ¿Y ya tu padre? Día, sí, por la mañana, pues vinimos todos a casa. Mi padre, sus cuñados, las hermanas de mi madre. Y ya os reuniste todos. Pero mi padre, antes de llegar a casa, se presentó en el ayuntamiento. Y del ayuntamiento ya nosotros no lo volvimos a ver más hasta que luego ya lo metieron en la cárcel. Del ayuntamiento lo metieron en la cárcel y nosotros ya a mi padre no lo habíamos... ¿Cuánto tiempo estuvo encarcelado? Unos pocos de meses. Unos pocos de meses. Entonces, bueno, pues ya estaba mi padre aquí. Pero ahora mi hermana, ahora está mi hermana sigue por ahí. Y se enteraron que no habían matado a nadie, que a su padre no lo habían matado en la época que vino, o sea, que habían dejado de ella fusilar, porque ellos se enteraban. Sí. Entonces, pues dispusieron ellos de venirse de la guerra. Y ya se vinieron de donde estaba, venía mi cuñado, mi hermana, mi niño, traían un niño, y venían sus 2 hermanos de Juan Álvarez, que eran hermanos de mi cuñado. Vinieron todos. Y en el ayuntamiento, cuando vas por la calle de la iglesia, enfrente no hay una pasa y el ayuntamiento, la puerta, hay de frente una puerta muy grande, en el ayuntamiento. Y aquella puerta era donde metían a los borrachos. A eso se le decía el archivo. Cuando éramos muchachos, los borrachos los metían allí. Bueno, pues en esa época todos los que venían no los metían en la cárcel, los recogían allí en el archivo. Y dio la casualidad que cuando vino mi hermana, era por entonces don Felipe Torres el alcalde. Don Felipe Torres el alcalde. Y él conoció a todos los que vinieron, porque eran todos del pueblo. Y don Felipe Torres era una gran persona. Entonces le dieron largas. Y cada uno se fue a su casa, pero todos con el culo cagado. Entonces ellos vinieron a casa, mi hermana se quedó en mi casa, Nicanor se quedó en la suya. En fin, como en mi casa había poco que comer, por no decir nada, pues mi cuñada pidió que si su mujer se podía ir a su casa, porque en su casa había más medios de comida y de todo, porque claro, su padre era de la Renfe y los demás, los hermanos ya estaban aquí, estaban todos en la Renfe y en mi casa no había nada. Entonces mi hermana se fue a casa de su suegra, con mi niño. Allí estuvieron unos días. Y luego vino otra orden que había que meterlos a todos en la cárcel. Entonces metieron a mi padre, a mi hermana, a mi cuñado, a los hermanos, a todos que entraron. La cárcel estaba así. La plaza chica se ponía a la hora de la visita, que se ponía, que había más gente que ahora que se pone con los bares. Muchas más. Y nosotros veíamos a mi padre pues por las rejas. Y a mi hermana pues por las rejas. La verdad es que son situaciones muy difíciles, muy complicadas de entenderlo y fíjate lo que estamos hablando, ¿no? Espérate, estando mi padre en la cárcel y mi hermana en la cárcel y la cárcel sin repleta de burguillo, de feria... de todos sitios. Exactamente, porque esto es cabeza de partido, ¿no? Bueno, pues entonces mi madre seguía trabajando, pobrecita mía, y estaba trabajando en la casa de los Romeros. Y entonces pues recibimos sonó una explosión muy grande. Era la primera bomba que explotaron aquí en Zafra, que fue mi hermano Marcelino. Mi hermano Marcelino era el hijo de la Agualina, mi hermano de la Agualina. Iba al Cañí Antonio Macías. Si me permite, es para situar a la gente, hubo ya, la gente que ha visto La Buhardilla, ya hemos hablado con Juanito el Ciego y hemos hablado con Catalino de una bomba que fue posterior. Estamos hablando de una bomba que estalló la primera, que esto es por los años, en la guerra, durante la guerra. Y ahí estaba un hermano tuyo cuando estalló. ¿Cómo fue aquello de la bomba?
Pues aquella bomba se la encontraron en los escalones. Fue por el muladar, ¿no? No. Se la encontraron en los escolares. Porque en los escolares paraban los italianos. En el Conejal, que se llamaba antes. No. Los escolares, los colegios. Ahí paraban los italianos. Sí. Y nosotras íbamos con platos a la hora que comían para que nos dieran espagueti, que nos dieran algo de comer. Porque yo he ido. Porque había mucha hambre. Y en mi casa no había nada. Entonces, en ese sitio, uno de ellos se encontró una granada. Porque yo no sé lo que ha sido una bomba, pero no la he visto en mi vida. Ni Dios lo quiera que la tenga que ver. Iba el del Cañí. Iba Antonio Macías. Iba el del abuelino que estaba llorando a su madre para que le dieran la perra gorda. El hermano del abuelino que conocemos. Que vivía en la calle del Agua. Donde vive ese chiquitito que era el maestro de los albañiles. Y iba entonces Macías, Marcelino 2, el Cañí 3. Eran 5. Bueno, y 2 más que si ahora... El de la abuelina era el muy chico, Domingo, que se llamaba. Sí. ¿Y por qué llora? Vente con nosotros. Y él, el abuelino, el chico, se fue con ellos, que era el más chico de los ellos, porque mi Marcelino tendría 6 o 7 años, no tenía más. Se fueron y entonces había la misa de campaña, que había misas de campaña que iban los militares y la parroquia se ponían así, de militares y de todo. Y se les ocurrieron de entrar en la iglesia, donde está la pila, y ahí empezaron a darle porrazos a la bomba, a la granada. La iglesia, dentro de la iglesia porreaban la granada. Dentro de la pila. Eso hay testigos a millones en atrás. Y no la pudieron romper. La iglesia estaba así. Si aquello explota... Si explota allí la granada, imagínate la que podía haberse liado. Explota. Bueno, entonces no pudiéndola romper, se vinieron con la granada. La querían romper como para chatarra, pero para quitarle la chatarra. No, pero ellos no sabían lo que consumían ni lo que guardaba aquello. Ellos como si estuvieran jugando. Claro, ellos querían ver lo que había allí. Porque para ellos eso era una cosa nueva. Entonces, viendo que no, se fueron al Muladar. Se fueron al Muladar, con la bomba en la mano. Y enfrente de un garaje que hay en el Muladar, cuando pasas por el Muladar, hay una escalerita que es para la huerta de Navajilla, que entonces se le decía, que era de la pielera, y luego tenía un garaje enfrente, que había un taller de cordereros. Y paraban los coches, los 4 ricos que tenían coches, los paraban en el garaje ese, que no tenían garaje entonces alguno. Y entonces se pusieron en las paredes del Muladar, en la pared que está a mano izquierda, yendo para Fuente Santa. Esa pared era bajita porque tendíamos nosotros allí muchas veces la ropa, cuando la lavaba no teníamos correr ni íbamos allá a las paredes a tenderla. Y entonces allí empezaron a explotarla. Y el abuelino estaba agachado. La pared sería así de alta y el niño estaba agachado. Y el otro, el Cañí, era otro. El ciego. El ciego porque el de Catalino es... No, el de Catalino Juanito. Juanito, bueno, pues estaban allí. Y el que explotó la bomba, Jaramillo. Ese no lo nombro yo. Jaramillo. Jaramillo. Ese vivía en la bomba de los zapateros, en unas escaleritas que hacía, había un escalón y dentro de esa casa vivía él con su abuela, Jaramillo. Jaramillo es el que la tenía en la mano. El abuelino estaba sentadino, estaría meando, estaría haciendo de la cartera. Y los demás estaban así. A ver qué pasaba. A ver qué salía de allí. Y cuando explotó, la mano del niño de Jaramillo, el niño Jaramillo, se le quedaron los dedos pegados a la pared del garaje. Los dedos pegados, pero eso lo vi yo, eso lo he visto. Todo, los pellejos de las paredes en la pared del garaje. Al abuelino, pobrecito mío, le cogió un trozo de metralleta y se le entró por el gañote. Y ese niño vino rodando con su gañote fuera hasta un caño grande que hay en la esquina, cuando vas ahí al Muladar, como si fueras a la Fuente Santa. Sí. A mano izquierda hay un caño grande. Y hasta ese caño llegó esa criaturita, con el gañote desangrándose. Ese es el único que murió. Luego me hacía las piernas, como un conejo cuando le quitan las pellejas, no traía más que los huesos a la vista. Y las carnes a tiro. Me hacía Antonio Macías, igual. Y yo estaba en mi casa, tenía la panera puesta en la calle. Y a Marcelino... A mi Marcelino. Ahora te hablo de mi Marcelino. Yo estaba lavando, mi madre estaba trabajando, y yo estaba lavando en la puerta de la calle que poníamos la panera. Y esto fue el día de la Virgen del Pilar.
La primera bomba que explotaron los críos. Y ya veo que entran en la esquina de la calle de los Hornos y se ponía Cándida. Y yo no lo conocí, porque mi hermano traía unas veritas aquí, en el ojo, semejante sitio. El labio se lo traía caído. Desfigurado. Yo no lo conocía. La ropita hecha polvo, la mano. Y yo no lo conocía. Y yo nerviosa, y yo llorando. Hermana, que soy tu hermano. Hermana, que soy tu hermano Marcelino. Me fui a la esquina y cuando yo llegué a la esquina había una vecina mía, me lo cogió, lo revoleó y la puerta farsa de don Antonio Fornelino daba para la calle, para la calle de los Hornos. Sí. Y nosotros vivíamos enfrente de la puerta farsa. Esta mujer cogió a mi niño, se empapó de sangre, le dio una patada a la puerta farsa de don Antonio Fornelino y abrió la puerta de par en par. Y se pasó todo el patio, se pasó todo el paso y fue hasta la calle de la Cruz, que tenía la consulta por la calle de la Cruz, enfrente de las monjas. Don Antonio Fornelino. Entonces, de que vio a mi niño, pues claro, ya sabían que se había explotado una bomba, pero lo que no sabía es lo que se le iba a la mano. De que lo conoció y lo vio, ¿pero qué le pasa? Dice, una bomba que han explotado. Dice, madre mía. Entonces don Antonio intentó darle los primeros auxilios a mi niño. Las piernas, los brazos, la carita. Pero llegó la Guardia Civil en busca de don Antonio Fornelino. Vamos, vamos, vamos. Dice, yo voy ahora mismo. Porque hay muchos más y están en el hospital de Santiago. Y hay que ir porque faltan médicos. Yo ahora mismo voy, pero mientras no auxilie a este niño, yo no me salgo de aquí. Porque yo no me lo voy a dejar morir. Entonces él le hizo las primeras curas. Y se fue el hombre al hospital. Y luego a mi niño, pues ya se lo llevaron también al hospital. ¿Qué hospital era? El hospital de Santiago. De Santiago, ¿no? El hospital de Santiago. Bueno, la verdad que sobrecoge todo ese tipo de historias. La posguerra también fue muy dura. Bueno, hay que decir que Cándida ha estado trabajando durante toda su vida por las necesidades imperiosas que había realmente en casas, ¿no? ¿A qué hora te pusiste? ¿A qué edad te pusiste? Yo estaba sirviendo muchísimo después. Ya cuando me he puesto a servir tenía yo una edad de 17 años, 16 o 17 años. Yo estuve sirviendo en casa de Cayetano el Sastre, estuve ahí unos pocos de tiempo, luego están las monjas, también sirviendo, yo he corrido muy pocas casas. Lo demás está en mi casa. Oye, hay una anécdota en la posguerra que antes lo estábamos hablando, está aquí tu hija Josefina, también aquí con nosotros, que es muy curiosa. ¿Qué pasó con una vaca en la posguerra? Había mucha necesidad. Su sobrino que ha estado aquí hace un momento, y antes de terminar el reportaje me gustaría que contara lo de la vaca. Pues ese te lo voy a contar. Pues ahora, ¿qué pasó con la vaca? Ahora lo que voy a contar es lo del hambre. Ya la guerra ya aquí paró. Ya sí. No, de la guerra no. Ha sido, hombre, son episodios muy difíciles, pero... Es que para llegar aquí he tenido que contar todo eso antes, porque no me podía saltar. Entonces, bueno, pues ya está, mi casa ya estaba bien. Mi padre murió en Badajoz. Pero mi padre no murió, porque mi padre mandó a llamar a mi madre, porque hay que decirlo todo. ¿Pero murió dónde? Estaba... Mi padre murió en Badajoz, en el hospital. Mi madre fue a ver a mi padre, porque estaba preso, ya en los meses o años. Y cuando mi padre mandó a llamar a mi madre, le dijo que por favor a ver si podía ir, que quería hablar con mi madre. Y mi madre pues iba con otra persona y la acompañó. Y fue al hospital. Cuando mi madre entró en el hospital, mi padre estaba en el hospital acostado, pero mi padre tenía la guardia por todos los lados. Por la cabecera de la cama y por todos lados, como se ven en las películas del cine. Y mi madre, al darlo del oído, mi padre no podía hablarle alto. Entonces, con sus palabras, mi madre era muy lista, porque mi madre sabía muy bien leer. Y por la pronunciación de los labios, ella entendió lo que le quiso decir. Josefa, pronto me dan la libertad, pero cómprame, y la mandó a que le comprara una brocha, un jaboncillo para afeitarse y una cuchilla, las tres cosas que antiguamente lo sabéis, ¿no? Entonces mi madre salió a comprar eso, y cuando salió del hospital se perdió entre todo lo que estaba viendo aquello en Badajoz, porque eso era horroroso lo que habría allí. Pero mi madre fue a comprarle, y cuando mi madre entró, el trayecto del tiempo que echara de la lejanía que estaba en la tienda, yo no sé, no me lo puedo explicar. Cuando mi madre entró, en la habitación no se podía entrar. Y le dijo un guardia... ¿Pero por qué?
Y le dijo un guardián con esos respetos que había en Tezo, que nos trataban como a los perros, como se tratan a muchas personas. Y le dijo, ¿tú dónde vas? Vengo a traerle a mi marido esto. Esto es de aseo. Dice, tu marido ya está afeitado y ya está preparado. No necesita nada. Y la echaron para atrás. Mi madre no vio a mi padre. Entonces en el libro pone que mi padre murió en la cárcel. Mi padre no murió en la cárcel. ¿En qué libro? Estamos hablando de la amargura de la memoria. ¿Estás hablando del libro del ama, por ejemplo? Sí. Ahí es donde no viene. Los dos libros. Y mi padre pone que murió en la cárcel. Mi padre no murió en la cárcel porque mi madre fue al Recao y cuando vino mi padre ya no existía. Ya no la dejaron entrar y mi madre no lo vio. ¿Cómo se va a morir en la cárcel? Eso es lo que está puesto. Pero a mi padre se lo cargaron en el hospital. Porque no hace falta usar un tiro, ni un ruido, para matar a una persona. Mi padre no murió en la cárcel, es mentira. Pero eso vale mucho dinero justificarlo y averiguarlo. Y es difícil llegarlo a manifestarlo y a comprobarlo, ¿no? De dinero ya lo hubieran averiguado. Porque iban a recabar a mi madre, quedarlo bien. Y cuando fue, ya no le hace falta porque ya está afeitado, ¿qué palabra es esa? Entonces no estaba mi padre en la cárcel. Y eso lo tengo yo. Y pues, entonces en los libros pone José Montaños Toribio, Juan Montaños Toribio y León Montaños Toribio. Murió en la cárcel. Mi padre no murió en la cárcel, mi padre se lo cargaron en el hospital. Bueno, ese es el testimonio. Sí. Como llevamos ya una hora prácticamente, yo te voy a encomendar porque que haya una segunda parte, vamos a decir, también de una entrevista, porque ya han comprobado la memoria que tiene y la capacidad narrativa, la capacidad narrativa que tiene, que es sorprendente, Cándida. Pero me gustaría, porque te voy a emplazar a otra entrevista para una segunda parte. ¿Te cuento de la vaca? No, la vaca me lo vas a contar ahora para terminar. Si no es muy largo. No, es muy largo, eso era la comida. Pues cuéntame lo de la vaca. Bueno, pues ya, esto ya es la parte del hambre. Esa es la época de la posguerra. La parte de la guerra ya no hay más. Ya no hay más. No, pero... Mi hermano, cuando estuvo en la guerra, cuando mi hermana se vino, primero vino mi padre, pero cuando se venía mi hermana, pasaron por donde estaba el cuartel de mi hermano. Y entonces mi hermano... lo atendieron muy bien a mi hermana y a mi cuñado y a su hermano. Y venían con un niño. Y el capitán le dio que se quedaran de noche, esa noche, en el cuartel, en algún sitio que le proporcionaron. Le prepararon una gran merienda a mi hermana, a su marido y a mi niño. Cuando vinieron a Zafra, ya habían visto a mi hermano. Porque pasaron por donde estaban haciendo la mili. Mi hermana ya venía contenta porque había visto a su hermano. Y ya lo que le faltaba era de vernos a nosotros. Hasta ahí ya este episodio ya está terminado. Pero cuéntame lo de la vaca. Bueno, es que la de la vaca no hace ni 20 años. Bueno, pues lo dejamos para la segunda parte. Sí. ¿Le dejamos a la gente con el misterio de la vaca? No, mira que habrá hecho la leona con la vaca. Vamos a dejar a la gente con el misterio de la vaca. Pero eso se lo vamos a contar en una segunda parte de una entrevista a Cándida. ¿Les parece? Ahí ya lo que entra es en la época del hambre. Pues arranca. Te voy a contar. ¿Te parece que arranquemos en una siguiente entrevista con la época esa? Sí, a mí no me importa. Está testiga Josefina, está Belén y está todos los telespectadores, así que... No tengo nada que ocultar, puedo hablar. Pues vamos a hablar en una próxima entrevista, te encomiendo dentro de un poco tiempo para hacer esa segunda parte. ¿Te parece? Sí. Saludamos a la gente que nos está viendo, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias. Un placer, de verdad que sí.